distintos estamentos provinciales que tienen incumbencia en lo que sería la emergencia comercial. Como dice nuestra nota que hemos hecho pública, dada la caída de las ventas que se viene produciendo ya hace 2 años, la presión impositiva, la competencia desleal, las asimetrías de frontera que involucran, que afectan directamente a por lo menos media provincia de Entre Ríos, un tema también que de gran sensibilidad actual, que es el tema de las tarifas, que no solo impactan en las pymes, sino que dejan sin posibilidad de consumo a nuestros clientes, entonces impactan doblemente en las pymes. Por todo esto le hemos pedido a la provincia de Entre Ríos, al gobernador, y a través de su persona, para que se le dé tratamiento en las cámaras legislativas de nuestra provincia y que realice las gestiones necesarias para algo que para nosotros es muy importante, que es la reglamentación de la famosa ley PYME, que está en los discursos permanentemente del gobierno nacional, como un gran logro, pero que si no reglamenta queda sin efecto, sobre todo en algo que es de mucha importancia para las pymes del interior del país, más allá en un acto, digamos, de honor debo reconocer de que, bueno, hay algunos puntos de la ley PYME que están funcionando, como es por ejemplo el diferimiento del pago del IVA, que es un acto de justicia para las pymes que pagaban el IVA en el momento prácticamente de la venta y lo cobraban a los 90 días en adelante, cuando las grandes empresas le pagaban la factura. Esto está funcionando. La posibilidad también de tomar el 1,2% de impuesto a las transferencias bancarias como crédito fiscal también es importante, pero lo más importante de todo, que es el artículo 10 y 11, que habla de beneficios impositivos para las pymes que están lejos. Cuanto más lejos de la ciudad de Buenos Aires, mayor era el beneficio que tenía, y sobre todo las pymes de frontera, que deben pelear con permanentes asimetrías con los países vecinos. Entonces esto es lo que estamos pidiendo. Esperemos que el gobierno de la provincia haga oídos a esto. No es nada demasiado costoso para la provincia, pero sí habla de la supervivencia de muchas pymes de nuestra provincia, que a veces no por el deseo de incumplimiento, sino porque la grave situación que se está viviendo lo lleva a atrasarse con los impuestos ante la administradora tributaria de Entre Ríos, ante ATER, y que cuando un pequeño empresario cae en atrasos en ATER, muchas veces es el punto final para la actividad empresaria, porque son tan altas las multas, tan altos los punitorios, es tan gravoso para la pyme que, reitero, no lo hace por especular ni porque pretenda financiarse con los impuestos provinciales, sino que lo hace en la desesperación de que primero tiene que pagar los sueldos, luego tiene que pagar los servicios para que no se lo corten, y luego pagarle a los proveedores para no quedarse sin mercadería. A veces se termina atrasando en los distintos impuestos. Bueno, trabajamos en la provincia de Entre Ríos, las pymes somos las que sostenemos al país, a la ciudad y especialmente a nuestras provincias, con las elevadas cargas impositivas que tributamos. Entonces, bueno, esperamos tener la sensibilidad de nuestros gobernantes, y que por una vez deje de estar solamente en los discursos la palabra pyme y el desarrollo pyme, y que esté también en los hechos. La gran pregunta es, porque había dentro de este último pacto fiscal, vamos a llamarle para no demorar mucho el análisis, estaba contemplada una reducción, o al menos un compromiso de las provincias firmantes en reducir los ingresos brutos. ¿Eso ha tenido repercusión en la provincia de Entre Ríos? ¿Todavía no? ¿Se está tratando? ¿Es necesaria una ley? ¿Lo puede hacer el gobernador por decreto? Sí, las alícuotas de ingresos brutos se fijan de la siguiente manera. El poder legislativo de la provincia habilita al Ejecutivo a cobrar impuestos, y le pone un techo a los impuestos que puede cobrar. En este momento el techo para los ingresos brutos para el comercio y la finalidad de las empresas es del 5%. Lo que se firmó en el pacto fiscal es no superar ese 5%.
las alícuotas son diversas de acuerdo a la superficie de la empresa, la cantidad de empleados que tiene, la facturación, de cómo se la reconozca o no como pyme, pero la verdad que no ha tenido un impacto positivo, porque de hecho sabemos que, y en esto debemos también ser justos, la provincia se sostiene con los ingresos brutos que pagamos los empresarios, y sobre todo los pequeños empresarios radicados en la provincia, porque las grandes empresas que tienen casa matriz fuera de la provincia son de muy difícil control y de muy fácil elusión de las obligaciones con la provincia, cuando muchas veces la provincia reconoce no tener capacidad de fiscalización para las empresas que tienen domicilio afuera. Entonces, esto hace que las pequeñas empresas, nuevamente, seamos las que llevemos sobre nuestros hombros la responsabilidad tributaria de sostener todas las actividades, toda la salud, la justicia, la educación y todos los servicios que brinda la provincia y la ciudad. Entonces, quedó en un poco retórico ese compromiso de bajar los ingresos brutos, porque así quisiera hacerlo el gobierno provincial, no podría hacerlo porque se desfinanciaría cuando le están retaseando desde la Nación fondos para el funcionamiento adecuado de la provincia, se le están retaseando obras. Se estaba leyendo el otro día que al IAPB no le están llegando las partidas correspondientes de la Nación cuando la propia provincia ha hecho su aporte, porque muchas veces son obras en conjunto, la propia provincia hace su aporte y tiene que hacerse cargo también para no parar las obras del aporte que debiera llegar de la Nación. Si encima pretendemos... Bueno, ahora se sumaron a los casi 500 millones que le deben al IAPB, se sumaron 100 millones de pesos de programas de salud. Así que imagínate, no sé cuál será, no tengo memoria para dimensionar el presupuesto de la provincia de Entre Ríos, pero, qué sé yo, nunca vi 100 millones de pesos yo. Todo me parece mucho. Es difícil hasta no imaginarse el volumen de dinero, sino imaginarse la cifra, es complicado, ¿no? Porque son muchos ceros. Pero por eso digo, los sectores pymes somos, a veces decimos los dirigentes, excesivamente responsables. Pero son fácilmente controlables también, Román. El pequeño comerciante que no tiene más remedio que abrir una puerta para poder vender, es lo más fácil de controlar. Pasa por adelante y ve que yo, acá enfrente tengo una peluquería, voy, toco timbre, ábrame la puerta, a ver cómo están sus papeles. En cambio, el gran empresario puede, inclusive ahora en esta etapa de economía básicamente de carácter financiero, ¿dónde están? ¿Qué sé yo? Se cambian de lugar. Manejan por el home banking las empresas. La franja intermedia, la franja, digamos, dentro de los chicos, los intermedios, somos los de interés fiscal, así lo reconocen las propias autoridades que se debieran ocupar del control. Porque los muy grandes son muy difíciles porque tienen estructuras que muchas veces le abren la sala de cómputo de la empresa, y bueno, y el personal de fiscalización no puede acceder porque tienen claves, son sistemas muy complejos, están fuera de la provincia, es complicado. Entonces, bueno, es complicado, según dicen las propias autoridades que debieran controlar. Y los muy chiquitos no son de mucho interés fiscal porque no tienen nada a su nombre, entonces le detectan una infracción y tampoco son, muchas veces no son argentinos, entonces no tienen domicilio, todos tienen el mismo nombre, son todos parecidos porque son orientales, entonces todo es complicado. Entonces, ¿cuál es lo fácil? Cazar en el zoológico y salir a perseguir y apretar al pequeño comerciante, al tallerista, al pequeño industrial, que tiene, como bien decía, las puertas abiertas de su local y está expuesto y debe contribuir y tiene personal a la vista. Entonces a nuestros locales caen permanentemente todos los organismos de control, porque es fácil, pero hoy nadie controla, por ejemplo, los canales de venta electrónico, nadie los controla. Es casi una cuestión de voluntarismo tributar o no para estos canales, donde muchas veces, y como le hemos dicho al aire en tu medio, Juan Antonio, son fruto del contrabando, de la marginalidad, de la piratería del asfalto, lo que se comercializa por estos canales alternativos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, bueno, reitero, los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes somos a veces
excesivamente responsables, más allá de que muchas veces caigan sobre nosotros las tintas de que el comerciante marca mucho, marca poco, tendría que abrir más horas al día, tendría que trabajar también los domingos, los sábados de tarde, los días feriados, pero bueno, es parte del folclore de ejercer la pequeña y mediana empresa. Román, en cuanto a lo que le corresponde, el compromiso, la responsabilidad del Estado provincial, digo, de declararse esta emergencia comercial, ¿cómo sería la presencia o en qué debería estar presente, digamos, el gobierno provincial para paliar un poco la situación que se está atravesando dentro del comercio? Bueno, hay cuestiones que son merecen tratamiento legislativo, como le decía, y algunas que son injerencia directa del Poder Ejecutivo Provincial. Sí, bien. Por ejemplo, el tema del tratamiento de propuestas de pago, de sistemas de pago o refinanciación de deudas con la Agencia Tributaria de Entre Ríos es bien. Injerencia directamente del Ejecutivo Provincial. Después hay cosas que no están en el comunicado, pero que son amplias dentro de la emergencia, como es subsidio para líneas de crédito, para inversión, para pequeñas empresas que obviamente demuestren la necesidad, dada la coyuntura de este financiamiento. Y muchas veces es gestión con el gobierno nacional, porque por ejemplo, aunque parezca atravesado el tema de defender una tarifa razonable para las pymes y sus consumidores, es gestión, como todos sabemos, o como hemos ido aprendiendo en estos días, es tarea legislativa de nuestros representantes provinciales a nivel nacional. Entonces, de alguna manera, se lo hemos hecho saber a los legisladores que debían votar de una manera u otra, pero en defensa de los consumidores, en defensa de los coprovincianos, sobre todo una provincia donde generamos energía eléctrica y pagamos ostensiblemente tarifas más caras que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto es una cuestión que, si bien no es puntual dentro de la emergencia, es permanente, pero le hace también impacto de forma muy importante en la actualidad. Entonces creemos que debemos también tomarlo como dentro de lo que es la emergencia provincial. Bien. Respecto de los artículos 10 y 11 de la ley PYME, ¿a qué hacen referencia ustedes en el comunicado? El artículo 10 y 11 hablan de diferencias en beneficio para las pequeñas y medianas empresas que están alejadas de la capital federal, de los centros de servicio por cuestiones de costo de flete, de asimetría, sobre todo como les decía hace unos minutos, de asimetrías cambiarias e impositivas con los países vecinos, que hace que muchas veces, sobre todo en fronteras que son prácticamente marcadas por una calle, los vecinos de nuestras ciudades que requieren los servicios y la atención en todo sentido, sanitaria, de seguridad, bueno, todos los servicios que requiere un ciudadano, los requiere nuestro país, pero consume en países vecinos por justamente estas asimetrías. Entonces, la ley PYME prevé, a través del artículo 10 y 11, el tratamiento en beneficio de las pequeñas y medianas empresas que se instalan lejos de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo las que están en la frontera. Entonces, lo que estamos pidiendo es que justamente que se reglamente esta ley, estos artículos que no están reglamentados, entonces las pequeñas empresas están perdiendo ese beneficio que debiera ser equiparador de todos los beneficios que tiene estar lejos de los centros, de los grandes centros de consumo, lejos de los grandes centros de abastecimiento, con los costos que vemos como día a día se van elevando, los costos de fletes y transportes y peajes, que día a día se van elevando porque, bueno, los combustibles también están aumentando de una manera que no hace falta que yo lo detalle. Bien. No lo estoy escuchando, Ana, Juan. ¿No me está escuchando? Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Digo, por mi parte, la última tiene dos partes. La primera pregunta
se refiere a la suspensión de todo tipo de reclamos. A ver, si es razonable, digamos, pedir la suspensión de todo tipo de reclamos de ejecuciones judiciales sin un análisis previo, ¿no? Claro, Porque, sí. bueno, hay que ver, digamos, en un cumplidor habitual, hay que ejecutarlo, por ahí da para pensar, pero un tipo que viene posponiendo y posponiendo, por ahí es otra situación. Y lo último es... Te contesto para no... Si bien es un poquito técnica esta cuestión, y entiendo que se presente como confusa, y es muy buena tu pregunta, pero claro, no significa esto que se deje que ATER, por ejemplo, deje de cumplir con su rol recaudador y fiscalizador. Lo que se refiere es a los reclamos judiciales, que muchas veces los reclamos judiciales vienen como punto número 1 con honorarios judiciales, honorarios de abogado incluidos en representación del Estado. Entonces, que se haga por vía administrativa y no por vía judicial. Pero es muy buena tu pregunta porque en el texto quizá se preste para confusión, pero claro, no se pretende que haya un escalón, digamos, administrativo, fiscal, sino que se haga lo que se puede hacer por vía administrativa, el reclamo que se haga, sobre todo en las primeras instancias, sino que vaya directamente a judiciales, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, el empresario que se atrasa, lo primero que tiene es que pagarle honorarios a los abogados que están haciendo el reclamo. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Inclusive hay ocasiones donde el Estado descubre cosas que se había olvidado de acordarse antes, y bueno, y te cobran, aunque vos vayas y digas, sí, es así, bueno, y lo pague, igual tenés que pagarle al abogado que nunca actuó. Y lo último es las multas confiscatorias, digamos. Dice, concretamente la frase dice: supresión de las confiscatorias, multa por atraso en el pago de retenciones de ingresos brutos, más considerando que se están pagando por adelantado en ventas que la mayoría de las veces no han sido cobradas. ¿A qué se refiere? Porque parecen dos cosas distintas. Lo que significa lo siguiente, es algo similar a lo que hablábamos hace unos minutos con respecto al pago del IVA con parte de los pequeños empresarios. El pequeño empresario hace la venta hoy 31, ¿es verdad? Entonces, esa venta probablemente la va a cobrar en un promedio entre 60 y 90 días, pero la obligación tributaria acontece dentro de 15 días. Exacto. En el próximo periodo. Entonces, la obligación tributaria es, más allá de todos los impuestos que se pagan por adelantado, como ser ganancias, bienes personales, cuando era ganancia mínima presunta, una cantidad de impuestos que se pagan por presunción y un año adelantado, en este caso meses adelantado en el caso de ingresos brutos, y si el empresario, que por supuesto al no haberlo cobrado no dispone de ese dinero, mal podría pagarlo. Si encima a esto lo sumamos una emergencia comercial que es de público conocimiento, entendemos que la provincia no debiera estar cobrando los punitorios y las multas que se cobran, sobre todo sobre algo que el comerciante está lejos de cobrar. Entonces no es que está reteniendo un pago, una obligación, sino que se está atrasando en el adelanto de ese pago hacia el Estado provincial. Me atraso en el adelanto, está bueno eso. Sí, es casi risueño, pero te multan por no adelantarlo tanto como el Estado requiere, algo que está sacando de su propio pecunio el pequeño empresario, y que muchas veces no lo tiene, así que tiene que recurrir al sistema financiero para pagar eso, porque después te agarra ATER y son tan caras las multas, tan caros los punitorios, tan gravoso todo, tan complejos los trámites, es tan gravoso que muchas veces el pequeño comerciante, el que tiene la suerte de tener asistencia financiera bancaria, va al banco para financiar esto, y el que no tiene que ir a alguna cueva, a algún prestamista. Entonces, bueno, esto es y hoy por hoy recurrir al banco te rompen los esquemas, los cálculos. Entonces, claro, muchas veces esto es el principio del final de una pequeña empresa, que recordemos que estas pequeñas empresas son las que generan trabajo, que invierten en el país, que no se llevan sus utilidades afuera del país, no tienen sus domicilios
en paraísos fiscales, ni cuentas offshore. Son pequeños empresarios, empresas familiares que apuestan, invierten y reinvierten cuando tienen la suerte, digamos, por decirlo de alguna manera, de tener utilidades, las invierten y las reinvierten en su localidad, y bueno, entonces creemos que como cosa de justicia mínimamente debieran ser atendidos en este aspecto. Bueno, Román, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo.